Política de lo cotidiano. Un programa donde hablamos de lo que a ti te interesa. Porque tu realidad es nuestra agenda. Los martes cada 15 días a las 18 horas. Por la radio de la Masonería Equinoccial. Te esperamos. Muy buenas tardes, buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo programa de Política de lo Cotidiano, un espacio para conversar, reflexionar y comprender los procesos que han marcado nuestra sociedad, nuestra historia y recordar las ideas, los personajes y los movimientos que impulsaron la búsqueda de libertad y la transformación política de nuestro país. Precisamente por eso, hoy queremos profundizar en una parte de esta historia que muchas veces ha estado rodeada de mitos silenciosos y controversias. Por eso hoy vamos a hablar sobre el rol de la masonería en la transformación de la sociedad ecuatoriana, su influencia en los grandes cambios políticos y sociales del Ecuador, y para ello hemos invitado y nos acompaña César Alarcón Costa. Quiero dar la bienvenida a mis compañeras Sisi Kingman y Lucía Hidalgo. ¿Qué tal, chicas? Bienvenidas. Hola, Nati. También agradecer a quienes nos acogen, que es la Gran Logia Equinoccial del Ecuador y el segundo Supremo Consejo. Sí, ¿nos quiere recordar, por favor, las redes sociales? Sí, buenas tardes amigos, buenas noches, porque entiendo que ya estamos rompiendo fronteras con nuestra audiencia, así es que desde donde sea que nos escuchen, un saludo para ustedes. Síganos por favor a través de nuestras redes sociales, Instagram y YouTube como Política de lo Cotidiano y a través del Facebook de la Masonería Equinoccial. El día de hoy, como ya lo mencionó Nati, vamos a hablar sobre el 10 de agosto de 1809, que lo recordamos justamente porque es un proceso independentista que se desarrolló dentro de un contexto de profundas transformaciones políticas e intelectuales. El tema de hoy, el rol de la masonería en la transformación de la sociedad ecuatoriana, y por ello justamente nosotros sabemos que es una organización de carácter iniciático y filosófico que históricamente ha promovido principios como la libertad de pensamiento, la igualdad, la fraternidad y el proceso social. Muchas gracias, doctor Acosta, por acompañarnos hoy con este tema tan importante y tan trascendental. Muchísimas gracias por la invitación. Para mí es un privilegio el haber sido invitado para compartir criterios y conceptos históricos sobre el gran papel de la masonería en nuestra historia. En momentos claves del desarrollo nacional ha participado los hermanos masones, pero con un liderazgo patriótico, de principios, de valores, de forja de la nacionalidad, de la patria, pero sobre todo de la dignidad humana. Muchísimas gracias, César, por la invitación. Les invitamos a que participen con la pregunta, respondiendo a la pregunta, ¿conoces cuáles son los actores de la Revolución Liberal? Enviando su mensaje al 099-687-4564. Lucy, vamos con el editorial. Buenas noches a todos. Muchas gracias, César, por aceptar nuestra invitación. Bienvenido a nuestro programa Política de lo Cotidiano. Pocas instituciones han estado envueltas en un misterio y generado tantos mitos como la masonería a nivel mundial. Esta institución ejerció una influencia intelectual fundamental en la Revolución Francesa y en las guerras de la independencia, llevando las ideas liberales y de la Ilustración a la emancipación de las naciones emergentes, entre ellas Estados Unidos y a los países de América Latina. Destacados pensadores, escritores y próceres de finales del siglo XIX y principios del siglo XX en América Latina moldearon la identidad, la educación y las estructuras políticas, económicas y sociales del continente. La mayoría fueron masones y los que no se asociaron con la masonería, que sirvió como red de apoyo y como espacios de reunión secreta para planear la libertad. Varios próceres de la independencia y figuras claves de la historia del Ecuador formaron parte de la masonería, vinculados a ideales liberales y libertarios.
Entre los más destacados están Eloy Alfaro, José Peralta, Eugenio Espejo, Juan Pío Montúfar, José Joaquín de Olmedo, José de Villamil, Miguel de Letamendi, León de Febres Cordero, Luis Urdaneta, Francisco María Roca, Manuel Quiroga y José de Azcárate. Pero aquí viene la pregunta, ¿cuánto hay de leyenda y cuánto de realidad sobre la masonería? Según el investigador chileno e historiador Felipe del Solar, hubo masones que lucharon por la independencia, aunque la masonería como institución formal no dirigió la guerra de forma directa, pero las logias sirvieron de modelo para la creación de sociedades secretas que permitieron a las élites criollas agruparse y enfrentar la crisis en contra de la corona española. Las verdaderas logias masónicas se institucionalizaron en América Latina hasta mediados del siglo XIX. En esas décadas, la masonería se funda y se convierte en un poder político importante, promocionando una red de apoyo y comunicación que fue crucial durante la lucha por la independencia. Más adelante, según la historia ecuatoriana, la masonería funcionó como el motor ideológico y la red política clandestina que impulsó el proceso más importante de la vida política del Ecuador, la Revolución Liberal de 1895. Sus logias sirvieron como espacios de debate, donde se diseñaron las reformas estructurales del Estado ecuatoriano, principalmente las logias de Guayaquil y de Manabí. Adicionalmente, la hermandad masónica facilitó al expresidente ecuatoriano Eloy Alfaro que consiguiera financiamiento, armas y refugio político de parte de presidentes y líderes masones de otros países de la región. ¿Por qué hoy es pertinente señalar el rol de la masonería en las principales transformaciones estructurales de nuestro país? ¿Se puede conectar los acontecimientos modernos de la historia de 1890 con la década contemporánea del 2020? Pues sí, existe un profundo paralelismo histórico entre la crisis del Estado oligárquico terrateniente en la década de 1890, que fue el detonante para la Revolución Liberal, y las tensiones contemporáneas en el Ecuador. Las dos épocas comparten un agotamiento del modelo económico, una fractura en la legitimidad institucional, altos niveles de corrupción y una profunda sensación colectiva de incertidumbre y vulnerabilidad. Las diferencias entre estas dos épocas se estima que en el siglo XIX y los albores del siglo XX, los masones y los liberales transformaron las estructuras institucionales de la sociedad, la economía y la política, con la finalidad de instituir la autonomía individual, preservar la equidad con equidad legal y certificarla con la hegemonía del Estado laico. En el Ecuador del siglo XXI es distinto. El miedo, la confusión e inmovilidad de la sociedad civil responde al profundo desgaste ciudadano, la intimidación generada por el crimen organizado, la normalización de estados de excepción y una fuerte fragmentación de los gremios y las organizaciones sociales. Despertar a una sociedad paralizada por el miedo requiere cambiar el enfoque, pasar de la gran movilización masiva a pequeñas acciones colectivas que reconstruyan la confianza básica. Al recordar este 10 de agosto del 2026 las transformaciones profundas que ha vivido el Ecuador, la historia nos muestra en un espejo que la sociedad ecuatoriana ha superado crisis similares a lo que hoy estamos viviendo y que una de las principales acciones que corresponde es abrir las páginas de la historia a las nuevas generaciones con el propósito de identificar los momentos en que la masonería, los líderes y pensadores ecuatorianos cambiaron la narrativa, reactivaron el sentido de pertenencia de su población y llevaron adelante los cambios estructurales
que configuraron el Estado ecuatoriano actual. Hasta aquí, Nati, el editorial. Perfecto, muchísimas gracias, Lucy. Vamos a dar paso ahora a la entrevista. Bien, como ya les había mencionado, hoy tenemos como invitado al doctor César Alarcón Costa. Él nació en Guaranda en 1953, doctor en jurisprudencia y abogado por la Universidad Central, candidato a presidente de la República en el 2002, director de la Academia Nacional de Historia. Entre sus obras se encuentra el Diccionario Biográfico Ecuatoriano. Bienvenido, doctor. Antes que nada, quiero una vez más mencionarles el número telefónico 099-687-4564 para que nos envíen sus comentarios o la respuesta a nuestra pregunta de hoy. ¿Conoce cuáles son los actores de la revolución liberal? Esperamos sus respuestas. Doctor, adelante. Muchísimas gracias por la invitación a este importantísimo programa para dialogar y reflexionar en torno a conceptos esenciales que se han desarrollado a lo largo de la historia, y en ese sendero, pues, el papel fundamental que jugó la logia masónica desde Europa y en nuestra independencia, así como en el proceso de desarrollo nacional. La independencia nuestra, pues, es obra precisamente de las ideas y el liderazgo de la logia masónica desde distintas perspectivas. Esto empezó, pues, con Eugenio Espejo, el gran prócer de las ideas de libertad, de independencia, de dignidad nacional. Él estuvo vinculado totalmente a la logia masónica, especialmente cuando en el año de 1789 hasta el 91 estuvo en Bogotá. Pero ya su liderazgo era muy sólido y es desde ahí donde anuncia que vendrá a establecer la Escuela de la Concordia. Y cuando en 1791 realiza efectivamente con el nombre de Sociedad Patriótica de Amigos del País, es donde empieza a consolidar ese liderazgo y esa difusión de las ideas que va educando a quienes fueron luego los próceres del 10 de agosto de 1809. Allí pues se destaca obviamente Juan Pío Montúfar, Manuel Rodríguez de Quiroga, Juan de Dios Morales, Antonio Ante, Juan de Salinas. Es decir, todo eso fue un trabajo de la logia en ese instante que se llamaba la ley natural. Esto ya se estableció en 1808 y es la que sus miembros y allegados y amigos se reúnen el 25 de diciembre de 1808 en la hacienda del Marqués de Selva Alegre, donde se planifica ya el pronunciamiento. Pero claro, salió la información, las autoridades tomaron presos a varios de los participantes y eso demoró algunos meses hasta que hubo algunas reuniones, pero el 9 de agosto en la casa donde vivía doña Manuela Cañizares se realiza la reunión. Y es esa reunión esencial, porque hacia la medianoche parecía que empezaban a dudar los patriotas y doña Manuela con su frase célebre que todos hemos escuchado: cobardes, hombres de poca fe, ¿de qué tenéis miedo? No hay tiempo que perder. Y con esa frase es que los patriotas nuevamente asumen su determinación de forjar ya la primera Junta Suprema Soberana y proclamar el 10 de agosto la independencia. Esto es lo que celebramos el día de ayer, los 217 años de ese movimiento patriótico esencial que hizo que a Quito se le reconozca como luz de América. De América. Porque efectivamente es aquí donde nace la proclama de libertad, de independencia, de dignidad nacional. Bien, doctor. Eloy Alfaro es una de las figuras ecuatorianas más relacionadas con la masonería. ¿Qué papel tuvo esa influencia en la revolución liberal y en sus reformas?
Obviamente, hacia 1894, la crisis nacional estaba muy dura. Los enfrentamientos, por ejemplo, durante el gobierno de José María Plácido Camaño, que gobierna entre 1884 y 1888, Eloy Alfaro promovió varios movimientos revolucionarios, especialmente en la costa. Y uno de los líderes de ese momento fue Nicolás Infante, que fue apresado luego de un combate y le fusilaron cerca de Quevedo. Nicolás Infante Díaz. Y también en un combate de liberales revolucionarios que vinieron desde el Perú, hubo combates, y en esos combates en Loja fue apresado Luis Vargas Torres, un gran líder esmeraldeño, pero de gran templanza y fortaleza. Fue llevado preso a Cuenca y en Cuenca fue fusilado. Es decir, eran líderes jóvenes de convicción, de principios, de valores. Su formación era formación masónica. Y es eso lo que va templando el ánimo de los ecuatorianos, hasta que en 1894 se da el escándalo de la venta de la bandera. Y ese escándalo sale como la fuente de energía que despierta de manera definitiva el ímpetu revolucionario de los ecuatorianos. Esto hace que se levante y hubo ya manifestaciones en Guayaquil, en Quito. Los primeros meses de 1895 fueron meses de muchos combates. El primero, ya muy formal, se dio en la ciudad de Guaranda el día 9 de abril de 1895. 2 días después, y ahí las fuerzas revolucionarias derrotan a las gubernamentales del presidente Cordero. 2 días después de ese triunfo de la revolución, y Eloy Alfaro reconoció, ese fue el primer triunfo liberal, en la ciudad de Guaranda, el 9 de abril de 1895. 2 días después, Luis Cordero renuncia a la presidencia y se desatan las batallas. Hubo en la provincia del Oro, en la provincia de Los Ríos, nuevamente en la provincia de Bolívar, en varias partes los combates, hasta que Guayaquil se levanta el 5 de junio. Eloy Alfaro no estaba aquí, pero su liderazgo era latente, era muy presencial, porque había venido varias veces a combatir desde Panamá. Y entonces se pronuncia y se le proclama jefe supremo de la revolución a Eloy Alfaro y se le comunica. Entonces, Eloy Alfaro, que estaba en Centroamérica, viene y llega a Guayaquil el 18 de junio y asume ese liderazgo. Entonces organiza dos batallones, uno que sube desde la costa a la provincia de Chimborazo y se da la batalla de Gatazo, y otra que sube por la provincia de Bolívar y se da igualmente un combate por San Miguel de Bolívar. Triunfan en los dos y Eloy Alfaro ya llega a Quito y se proclama como jefe supremo y asume el poder. Y entonces vienen transformaciones esenciales. Por ejemplo, el laicismo, esencial para abrir el pensamiento en la formación de la niñez y la juventud. La incorporación de la mujer a la administración pública, porque antes las mujeres no tenían cargos públicos, entonces recién ahí se abre. También se establecen los colegios normales. Uno de los primeros fue el Colegio Nacional Mejía, el Colegio Manuela Cañizares, como normal para formar profesoras y estudiantes, pero con esta nueva mentalidad. Y es eso lo que va cimentando la consolidación de la revolución liberal, que es abrir las puertas a la iniciativa privada, a la iniciativa moderna. Concluye la construcción pues del ferrocarril, porque el ferrocarril inicial estuvo solo desde Durán hasta Yaguachi, pero de Yaguachi para el resto de la República no había todavía. Entonces es Eloy Alfaro el que logra el contrato con Archer Harman en Estados Unidos, y ellos buscan fuentes de financiamiento tanto en Estados Unidos y básicamente en Inglaterra, y con ese capital se construye
el ferrocarril, que es el que moderniza el Ecuador, obra de Eloy Alfaro. Entonces, son estos cambios que se dieron, pero desde la concepción filosófica, ideológica de la masonería. Y es eso lo que tenemos que recuperar. En los últimos años, lamentablemente en nuestra patria, se quitó del pensum de estudios la materia de historia. Y ya es desde los años 80 es que se quitó las materias de cívica, moral y ética. Entonces, esas dos materias, esos dos temas que se quitan del pensum de estudios, ¿qué es lo que hacen? Que los niños ya no tengan conciencia del pasado histórico, de lo que hicieron sus abuelos, sus abuelas. Y entonces ahora vivimos en una época de nueva esclavitud. La esclavitud es al celular y las redes sociales. Y aquí viene un problema esencial. La especie humana existe 200.000 años. La especie humana, que apareció en el sudeste africano. La pregunta, la inquietud general es ¿por qué el desarrollo de la sociedad humana solo se da en los últimos 5.000 años? ¿Y por qué los primeros 195.000 los seres humanos eran nómadas y cosechadores de frutitas o cazadores de animalitos y con eso sobrevivían y ya? ¿Por qué el cambio se da solo en los últimos 5.000 cuando la lógica es que debía ser proporcional? Desde el inicio. Desde el inicio. Y no es así. ¿Por qué? Porque hace 5.000 años se inventa la escritura. Lenguaje. Y al inventarse la escritura, entonces viene un salto cualitativo extraordinario. Los primeros 195.000, los seres humanos sobrevivían solo por lo que veían y oían. Entonces, esas percepciones entraban por los ojos y por los oídos, pasa al tálamo y al hipotálamo en el centro del cerebro y ya se entiende. Entonces ya hay peligro. Si es un precipicio, ya no doy un paso más. Por las imágenes. Pero con la escritura, en nuestro idioma, son 27 rayitas. 27 rayitas, y con 27 rayitas podemos leer textos filosóficos de hace 2.000 años, podemos leer y conversar con Juan Montalvo, y podemos estar escuchándole a Aristóteles. Con 27 rayitas, ¿cómo? Y entonces viene ahí una reflexión que es necesaria. Las imágenes de las rayitas entran por los ojos, va al tálamo y al hipotálamo y no entienden, son rayitas. Como no entienden, le mandan a las neuronas. Y las neuronas archivan y registran la combinación de las letritas y va forjando un archivo gigantesco. Entonces, por ejemplo, 4 rayitas, pensemos, C-A-S-A. Casa. Casa. Veo esas 4 rayitas y en mi cabeza ya asoma la imagen de una casa, de un edificio, ya asoma. La magia de 4 rayitas hace que mi cerebro funcione e imagine y esté viendo. Esa magia, que es la que hace funcionar al cerebro desde hace 5.000 años, es que cambia el proceso humano. Cuando empieza el cerebro a funcionar e imaginar, entonces compromete a la fuerza de voluntad y para hacer realidad lo que estoy viendo, para hacer realidad lo que estoy pensando. Y es eso lo que genera entonces la construcción, los edificios, la ciencia, la tecnología, los aviones, los satélites, todo. El cerebro funcionando. ¿Qué sucede hoy? Los niños y los jóvenes nuevamente están adictos o esclavos a las imágenes del celular. A las imágenes. Como ya veo la imagen y ya cambio, porque todo es inmediatez. Este rato ya. Si el texto es más de 3 líneas, ya los jóvenes no leen las imágenes y pasa. ¿Qué sucede? El cerebro deja de funcionar. Entonces se están atrofiando los cerebros de los jóvenes. Y claro, desde hace 15 años se prohibió
que los profesores llamen la atención a los alumnos. Si les llaman la atención y le denuncian, le sacan al profesor. Se quitó la autoridad de los padres de familia. Tampoco pueden llamar la atención, porque los niños ya pueden hacer y decir y querer lo que quieran. Pero es ya el existencialismo del momento, las emociones, solo las emociones. Y entonces volvemos a la etapa primitiva. ¿Qué es lo que hay que desarrollar? El gusto por la lectura. Imaginemos si los jóvenes disfrutaran de leer el pensamiento de Espejo, el pensamiento de Eloy Alfaro, el pensamiento de los líderes que forjaron al Ecuador en la independencia, en la transformación liberal, en fin. Entonces, estos jóvenes tomarían como ejemplo, como referente, y desarrollarían sus cualidades y serían libres. Hoy son esclavos de las imágenes del celular. Y entonces esto es lo que nos ha hundido en los últimos años. Pero no hay reacción, no se reacciona para volver a establecer estas materias esenciales en la educación. La raíz del problema está en el deterioro del sistema educativo, en quitar la autoridad a los profesores y a los maestros. Tenemos que volver a eso, caso contrario, esto no se restablece. Justamente, doctor, hablando de estas ideas promovidas y ante esta situación que usted menciona, las ideas promovidas por la masonería como libertad de pensamiento, igualdad, fraternidad, ¿cuál cree usted que es el legado que está quedando actualmente para la juventud, para la sociedad actual? Lamentablemente no tenemos una visión clara de qué Ecuador queremos construir. Más bien hemos caído en mucho en el cultivo de la subcultura de la queja y el lamento. O sea, no sabemos a dónde ir ¿A o dónde para ir? dónde. Y entonces para llamar la atención simplemente vea, soy pobrecito, ayúdeme, y viene todos unos elementos que han fomentado esa subcultura. ¿Qué es lo que tenemos que impulsar? La iniciativa emprendedora, creativa. El desarrollo mental es el fundamental, por eso el rol esencial de la masonería. ¿Por qué? Porque aquí se forma, se educa y se comparte ideas pero sublimes, principios filosóficos profundos, la libertad, por ejemplo. En los últimos años se ha ido confundiendo libertad con libertario y libertinaje. Si uno consulta el diccionario, ¿qué quiere decir libertario? Es no obedecer a nadie y hacer lo que quiera. Eso es libertario. Está en el diccionario de la Academia de la Lengua. Libertinaje peor, ya perderse en horrores. ¿Qué es la libertad en esencia? La libertad es, en su concepto sustancial, conocer, querer, poder hacer lo que se debe para autorrealizarse integralmente en lo espiritual y material. Libertad es liberar mis talentos, mis cualidades. No imitar a otros, no entretenerme en las imágenes, en las emociones, no. Liberar mis talentos con los que nací y desarrollar y florecer y así contribuir al progreso de todos. No es pelear, no es enfrentarse, no. Es sumar atributos, cualidades, potencialidades. Entonces, con ese concepto de libertad, es lo esencial, los jóvenes entonces van a desarrollarse, ser libres, no esclavos de las emociones, de los entretenimientos. Por eso fácilmente ahora caen o en la droga o la cantidad de jóvenes que se suicidan es terrible, sino que no se da a conocer, pero es inmenso. Porque si no tienen objetivos, no tienen ideales, bueno, ya se acabó la vida, se acabó y no pasa nada. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Volver y compartir los principios que, por ejemplo, en cada sesión de la logia
se desarrollan compartir. Así se hizo la independencia, porque vino, pues, hablemos de, aquí está el retrato del gran personaje Francisco de Miranda y de su secretario y hombre de confianza, que es el guayaquileño José de Antepara. Por eso qué brillante que hace pocos meses, en este mismo año, se publicó por parte de la logia el libro de José de Antepara, bajo el liderazgo y el talento editorial de Gabriel Cisneros Avedrabo. Entonces, si desarrollamos eso y recuperamos esos ejemplos, esas trayectorias, volveremos a ser libres. La especie humana, como decíamos hace un rato, en sus 200.000 años, es un tiempo biológicamente tan pequeñito. Los dinosaurios dominaron la Tierra alrededor de 180 millones de años. Los humanos no llegamos ni a 1.000.000, apenas estamos 200.000. Somos los más nuevos, pero somos copia genética del primero. No nos ha salido tercer ojo, tercera oreja, sexto dedo. No. Somos copia genética del primero. Entonces, somos capaces de acertar o de equivocarnos, como se ha registrado a lo largo de la historia. El gran pensador romano Cicerón decía: la historia es la maestra de la vida. Porque al conocer la historia aprendemos de los errores para no volver a cometer y de los aciertos para percibir en ellos. Entonces, si recuperamos esta visión, pero iluminado por los principios de la logia, libertad, igualdad, fraternidad, que es lo que nos dio la independencia, que es lo que nos permitió desarrollarnos con la revolución liberal, si volvemos a eso, y ¿cómo se hizo? ¿Cómo se hizo la independencia? Organizando logias para difundir las ideas esenciales. Y esa educación es la que unió a los líderes que encabezaron, impulsaron el proceso de independencia, con las reuniones de las logias, pero difundiendo. Entonces, ¿cuál es la tarea ahora? Volver a difundir, pero sobre todo a los jóvenes. Porque si solo nos reunimos los que ya tenemos canas, bueno, pues no va a llegar un momento que esto se acabe. Pero en cambio, si vamos incorporando jóvenes y sembrando ahí, esa es semilla en tierra fértil. Compartir los principios, valores, virtudes de esta filosofía, este pensamiento en la juventud. Grandes desafíos, doctor, que tenemos como sociedad. Exactamente. Finalmente, doctor, si los hombres y mujeres que impulsaron las grandes transformaciones de nuestra historia pudieran mirar el Ecuador de hoy, ¿qué cree usted que nos reclamarían o qué reconocerían como un logro? Nos dirían, yo creo, que, a ver, ¿qué les pasó? Porque aquí se dio el primer grito de la independencia de toda Hispanoamérica. En el año 1978, a Quito se le declaró primer patrimonio cultural de la humanidad. Antes que a ciudades como París, como Roma, a ciudades de gran imagen internacional, a Quito se le declaró primer patrimonio cultural de la humanidad, por el desarrollo del arte, de la cultura en la época colonial y todo lo demás. Entonces, si recuperamos eso, dejamos de pensar como pobrecitos, como cholitos, y nos levantamos con esa imagen de espejo, de José Mejía Lequerica, el quiteño que fue el mejor orador de las Cortes de Cádiz. Cuando yo fui la primera vez a Madrid, estoy hablando del año 79, me impactó ver una calle del centro de Madrid que se llama José Mejía. Entonces, si tomamos esos ejemplos, y Mejía era masón, y con todo su talento y su liderazgo, si tomamos esos ejemplos, ¿qué va a pasar en nuestra juventud? Se va a levantar la autoestima y entonces seremos nuevamente el Ecuador de los grandes hombres. Si quitamos la historia para que nadie sepa
había una anécdota real de hace unos 3, 4 años. A un joven le preguntaron, ¿qué sabe usted? ¿Quién fue al paro? Creo que era el entrenador de la selección. Entonces, es el desconocimiento de la historia. Allí está la esencia del renacimiento del Ecuador, en volver a tomar el conocimiento de lo que hicieron nuestros ancestros, nuestros líderes, nuestros próceres, y ese ejemplo, asumir el compromiso de estar a su altura. Además, el proyecto, así como la hermandad masónica, unirnos, no pelear. No ganamos nada peleando serranos contra costeños, mestizos contra indígenas, trabajadores contra empresarios, estudiantes contra profesores, hombres contra mujeres. No, en la pelea se debilita todo. Solo la unión hace la fuerza y empodera. Entonces necesitamos un discurso de unidad, de mensaje. Por ejemplo, ya para terminar, usamos mucho la palabra país y casi no usamos la palabra patria. País es geografía. Por eso de país sale paisaje o paisano, porque nacimos en el mismo lugar. En cambio, patria viene del latín que es padre. Madre patria es padre y madre. ¿Y qué tenemos nosotros en nuestro ser? ¿Qué somos? Genéticamente somos los genes de papá y mamá que están latiendo en cada una de las células nuestras. Pero si no solo quedamos en la biología, en la anatomía, sino en el pensamiento, en las enseñanzas de ellos, nos vamos a elevar. Porque papá y mamá, mi abuela y mi abuelo resolvieron problemas y así salieron. Entonces, con ese ejemplo, valorando la historia, vamos a volver a ser los líderes, los edificadores del porvenir, no los espectadores que nos quejamos o al rato aplaudimos, pero ya no sé lo que harán y hemos de ver. Eso no sirve para nada. Hay que asumir el ejemplo de los próceres de la independencia, asumir de los líderes de la revolución liberal. Es decir, en un partido de fútbol, cierto que hay 11 jugadores en cada uno de los dos equipos, 22 jugadores. Pero, por ejemplo, en estos campeonatos mundiales, o aquí también, ¿no? ¿Cuántos van a verles a los jugadores? 20,000, 30,000, 40,000, 60,000 espectadores. Ellos pagan la entrada. ¿Y para qué? Para silbar o aplaudir o gritar. ¿Y cuántos goles pueden hacer desde el graderío? Ni uno. Los goles hacen los jugadores y a ellos se les paga. Entonces, ¿qué hay que hacer en la historia, en la vida? ¿Espectador o ejecutivo? Protagonista. Ahí viene el desafío. Entonces, si educamos desde la escuela con mentalidad emprendedora, triunfadora, capaz de desarrollarse, de ser libre, de liberar el talento, entonces tendremos una nación, una patria de gente altiva, empoderada y capaz de asumir el liderazgo. Los próceres tendrían entonces solo reclamos para nosotros. Exactamente. Sí. Bien, Lucy, Nati, no sé si tengan ustedes alguna pregunta para el doctor. Lucy, adelante. Bueno, muchas gracias, César, por recordarnos la historia. En realidad, la sociedad actual, yo tengo una preocupación profunda porque está totalmente fracturada la sociedad y sobre todo sumida en el miedo. Tantos estados de excepción, un gobierno que prácticamente es autócrata y que no da posibilidades de comprometerse, de organizarse, porque la persona que está en contra del gobierno simplemente está llevada a la cárcel o a través de un juicio está anulada legalmente. Entonces, ¿qué hacer para unificar este tejido social
que incluso dentro del modelo de desarrollo que tenemos ahora es de competencia, pero ¿cómo cambiar esto de la competencia a la colaboración para unificar el tejido social? Partiendo de la necesidad de recuperar en la educación el conocimiento de la historia, de la cívica, de la moral, y restableciendo la autoridad de los padres y de los profesores, entonces podemos volver a tener una juventud protagonista. Recordemos ese pensamiento de Juan Montalvo cuando dijo, en las palabras finales de la Quinta Catilinaria: desgraciado el pueblo donde la juventud sea humilde con el tirano y los estudiantes no hagan temblar al mundo. Y es eso exactamente lo que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque a la juventud se le tiene distraída con los celulares, con todo lo que ahora es esto secundario, y a la población restante con el miedo. Como usted lo acaba de decir con toda sabiduría, el miedo es una de las armas más poderosas para dominar a los pueblos. Entonces, si desde las comunidades, antes en Quito y en todas partes, el vecino era vecino, éramos amigos, éramos conocidos. Hoy no sabemos ni quién vive en el departamento de al lado. Así es. Entonces, esta falta de armonía, de convivencia social, es la que nos va debilitando. Y claro, al quedar solitos, entonces ya no salgo a la calle porque me han de asaltar. Entonces, ese miedo es un recurso que se ha usado a lo largo de la historia para dominar a los pueblos. ¿Cuál es la respuesta? Pero si no hacemos nada, ¿de qué nos quejamos? Es necesario unirnos, compartir ideas y organizarnos. Así se hizo la independencia, así se hizo la revolución liberal. Entonces, es necesario compartir los conocimientos, los ideales, los principios, y con eso juntarnos y actuar en una dirección positiva. Claro, pero también yo creo que hay que considerar que si reflexionamos, ¿no? Y decimos que parte de mejorar la manera en la que se encuentra ahora el país, el estado actual, es la educación, tendríamos que garantizar el acceso a la educación para todas las personas, ¿no? Porque si se queda solamente para una élite, corremos el riesgo de que la mayor parte de personas que hacemos el país no tengan acceso a esa educación. Y como se dice, ¿no? El pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirlo. Y ya no solamente es que no lo den en las clases, es que si ni siquiera se tiene acceso a la educación, ¿cómo vamos a lograr que no repitamos y no caigamos en los mismos errores? ¿No? Ahí, no sé qué opinas, César. Efectivamente, entonces viene la educación, pero junto al conocimiento de la historia y de los principios, la mentalidad. Tenemos que desarrollar una educación que desde el inicio, primer grado o antes de la educación preescolar, ya se esté desarrollando la mentalidad creativa, emprendedora. Y es eso lo que permite desarrollar a los pueblos. ¿Qué nos decían desde hace unos 50 años? ¿Qué decían los papás? Irás al colegio, graduarás, después a la universidad, sacas el título y buscas un empleito. Y si es del gobierno, mejor, porque eso es jubilación segura. Entonces, ¿qué tenemos ahora? ¿Cuál es uno de los frenos del Ecuador? La excesiva burocracia. Cuando lo lógico es, desde chiquitos, desarrollar la iniciativa para ponerse negocios. Solo por decir un ejemplo. El supermercado más grande del Ecuador es lo que es el Supermaxi ahora. ¿Cómo empezó? Cuando yo vine a Quito en el año 65 a estudiar en el Mejía, la Favorita era un almacencito que quedaba más abajo de San Francisco. Era una tienda grandecita, sí, pero tienda. Y de ahí, ¿cómo creció y se convirtió en el negocio más grande? La mentalidad emprendedora. Si es que a los hijos de los dueños de una tiendita, o a los hijos del taxista, a los hijos de los que tienen estos pequeños negocios, aunque sean negocios de la calle, se les diera ya, en lugar de darles solo matemáticas abstractas, matemáticas de la contabilidad de sus papás,
serían los contadores del negocio y van a aprender qué es deuda, qué es responsabilidad, qué es préstamo, qué es lo que hay que ahorrar, cómo hay que pagar, cómo invertir. Entonces la cabeza ya va haciéndose cabeza de emprendedor, con esa mentalidad. Luego la ciencia, la tecnología para inventar. Y es eso lo que cambia el mundo, la mentalidad en la juventud. En cambio nosotros, ¿qué es lo que hacemos? Simplemente, es tradición nuestra, tratar de pasar copiando el examen para pasar el año. Sepa o no sepa, ¿y eso para qué sirve? Entonces, no. O comprar títulos para conseguir un empleíto o mejorar mi nivel de sueldo. No. Tenemos que desarrollar mentalidad. Póngase empresa. Aunque sea vendiendo piedritas raras. Ya. Entonces, en los colegios y en las escuelas debería haber cada 2 o 3 semanas ferias de emprendimientos de entre compañeros. Eso va a hacer notar a los jóvenes que si pongo una iniciativa, desarrollo esta cosita, esta novedad, dibujos, arte, canciones o colecciones o lo que sea, y eso me compran los compañeros, ya. Entonces vamos desde jovencitos desarrollando la idea de emprender. La suma de emprendedores hacia los países progresistas. Bueno, de hecho, doctor, son justamente las situaciones difíciles las que nos hacen buscar alternativas para salir adelante. Y hoy en día el trabajo informal está creciendo justamente por la escasez de los empleos formales. Ya, y si a ese empleo informal no le perseguimos, sino que más bien le fomentamos con apoyo económico, con préstamos, y les enseñamos a esos emprendedores que desarrollen contabilidad para que manejen bien sus negocios, eso va a crecer. Y es eso lo que debemos hacer. Ya solo como ejemplo final. En el año 1959, Cuba era uno de los países más modernos de Latinoamérica. Ahí empezó la televisión en Latinoamérica. El primer país que tuvo televisión fue Cuba. Y llega al poder Fidel Castro. En cambio, en Asia, en este país, hay un país pequeñito, ahorita no me acuerdo del nombre. Corea. No, es otro, un chiquito. Es casi una ciudad nomás es, pero es un país. Singapur. Singapur. Sí, Singapur. Llega un hombre decidido, un liderazgo auténtico, y dice, aquí pena de muerte a la corrupción, no se perdona un centavo. Cuando yo fui la primera vez, había letreros en el aeropuerto. Si escupe en la calle, va preso. Si bota basura, cualquier cosa en la calle, va preso. Moral, pero a su vez, le convirtieron de uno de los países más pobres de Asia, ahora es una de las potencias económicas, porque le convirtieron en un puerto que está en la intermediación de importaciones y exportaciones con toda Asia. Es decir, transformaron Cuba de ser un país muy rico y muy progresista en el 59, ahora es una miseria, y al revés, Singapur, de ser un país tan pobre, se convirtió en una potencia mundial. Es decir, todo se puede hacer si es que hay mentalidad positiva, emprendedora, creativa, y no conflicto, sino unión. Esa unión inspirada en los principios de la masonería, libertad, igualdad y fraternidad. No peleemos, seamos fraternos. No unos sobre otros, no, somos iguales. Pero a su vez, seamos libres todos. Eso es la base del desarrollo de un pueblo. Muchas gracias, César. Voy a leer algunos de los comentarios que nos hacen a través de las redes sociales. Gustavo nos dice gracias por el tema de mucha relevancia para nuestra orden y nuestro país. Gerardo nos dice brillante como siempre, distinguido amigo, mi admiración y respeto. Ángel, saludos fraternos, excelente tema de trascendencia. Gloria, buen programa, buen tema, buenas entrevistadoras, buen entrevistado. Teodoro Barros, saludos desde Quito, Pichincha, soy Teodoro Barros Astudillo. Jaime nos dice buenas tardes, excelente.
Diego, buenas tardes, saludos fraternos, un tema trascendental. Lorenz, saludos fraternos desde Manta. Patricio, saludo fraternal. Y Diego también nos dice: la masonería privilegia en la formación de un mejor ser humano el uso de la razón. Esa es la herramienta siempre vigente para que el ser humano cree contenidos que promuevan una mejor sociedad. Saludos también a Iván, que nos escucha desde Canoa. Yo Vamos con tengo, las conclusiones, ¿les Nati, parece, queridas amigas? sí, antes de que Adelante, continúes Nati. Sí, también, yo tengo saludos de Mayra Jara, que nos saluda desde la Florida, en Estados Unidos, y Jessica Flores, que nos manda saludos desde Paraguay. qué Muy bien, bien. Listo, También Nati. enviamos saludos a Jorge Briones y a Aide Morán en Jipijapa. qué bien. Eh, bueno, voy a ir rápida con las conclusiones en honor al tiempo. Nos quedamos un poco, creo que la gran conclusión de esta conversación que hemos tenido con César es que en muchos, que han existido grandes personajes. El primero de ellos podemos llamar a Eugenio Espejo, ¿no? Con el tema de la dignidad nacional, y que se le podríamos llamar como el ideario de todo. Em, y luego ya cómo se fue gestando toda la parte de la gesta histórica de la independencia en la hacienda del Marqués de Selva Alegre, con otros próceres de la independencia. También nos mencionaba y nos hacía recordar que Quito es luz de América, ¿no? Justamente por este tema. Y luego ya pasábamos a hablar de otros próceres como Eloy Alfaro, otros personajes importantes como Nicolás Infante, que lideraron con formación masónica también, ¿no? Líderes que fueron ideando toda esta parte de la revolución. Una parte que me queda como muy importante, que creo que es lo que tenemos que reflexionar, que además me calaba mucho, es que César nos decía, cuando Sisi preguntaba, ¿qué pensarían ahora, no? ¿Qué les pasó? Y yo creo que para responder esta pregunta, también nos pasó que igual estábamos un poco distraídos, preocupándonos de otras cosas y no enfocados en lo que queríamos, ¿no? En ser un mejor país, en ir más allá. Y, y que nos hemos perdido un poco de estos ideales que nos traían justamente estos próceres, ¿no? La libertad, la igualdad, la fraternidad. Y nos decía una cosa profunda, César: es importante hacerlo en unidad, ¿no? La hermandad masónica. Y creo que ese es el mensaje más importante de este programa que hemos aprendido ahora con César, ¿no? Que esta gesta histórica, la revolución liberal, vino a través de ideas e ideales, y de una hermandad y de compartir el conocimiento, que es un poco lo más importante que nos quedamos ahora, ¿no? Compartir el conocimiento como lo ha hecho ahora César con nosotras y con toda nuestra audiencia, para que no volvamos a repetir los errores, para que podamos avanzar como sociedad y encontremos como país un buen rumbo, un mejor rumbo para nosotros mismos, para el presente y para las futuras generaciones, lejos de, como decía César, las pantallas, lejos de los distractores que nos alejan como sociedad y nos desunen y nos destruyen. Así que nada, muchísimas gracias, César, por aceptar la invitación. Gracias, chicas. Ahora vamos con La cortinilla. sí, con el video de Paulina. Paulina. Ujú. Cada 10 de agosto recordamos el inicio del proceso independentista en lo que es hoy Ecuador. Esta es una fecha que nos invita a reflexionar sobre los ideales de la libertad, el compromiso con una causa y las personas que marcaron ese proceso en ese momento de nuestra historia. Si estamos buscando una lectura para acompañar esa reflexión, les recomiendo El fuego interior de Águeda Pallares. Se trata de una novela histórica que imagina la vida interior de Antonio José de Sucre. Más allá del héroe que conocemos por los textos escolares, la autora construye un personaje complejo, sensible y profundamente humano. Este no es un libro de historia ni pretende sustituirla.
Es una obra literaria que a partir de una cuidadosa investigación recrea una época y nos invita a acercarnos a sus personajes desde la ficción. En los tiempos en que conmemoramos la independencia, esta novela ofrece una oportunidad para preguntarnos qué significaba entonces las palabras como libertad, deber y patria, y cómo esos ideales siguen resonando en el presente. Si disfrutan de las historias que entrelazan la literatura y la memoria, El fuego interior puede ser una excelente lectura para este agosto. Muchas gracias. Sí. Muy bien, yo creo que hemos cumplido con este programa, sobre todo con un nivel muy alto, fundamentalmente por la presencia de César Alarcón, que nos ha dejado muchos aprendizajes, sobre todo la base de todo, de cambiar de mentalidad en nuestras sociedades la educación. Y además, modificar con nuevas narrativas lo que tiene que ser cambiar la competencia entre uno y otros para vivir un individualismo absoluto como se vive ahora, pasar a la colaboración, a la cooperación, a la hermandad como ciudadanos. Hay que fundamentalmente capacitar a los ciudadanos para que empiecen a actuar y cambiar, transformar la sociedad. Muy bien, agradecer profundamente la presencia de César Alarcón, además a la Gran Logia Equinoccial del Ecuador que nos ha abierto su casa para poder transmitir política de lo cotidiano, al Supremo Consejo que siempre nos está apoyando, a nuestras compañeras de programa, Nati, Sisi, Isabel, Paulina y a nuestro público fiel, compañeros de este programa. Queremos anunciar también que en vista de que la audiencia se reduce en vacaciones, hemos decidido el equipo de política de lo cotidiano retornar a un programa siguiente en septiembre para mantener nuestra audiencia que siempre nos está acompañando. Muy bien, Y tomar agradecerles. descanso también, ¿eh? ¿Cómo? Y tomar un descanso también. Muy bien, yo soy Lucía Hidalgo. Gracias por su presencia. Buenas noches. Gracias, Nati. Gracias, Sisi. Muchas gracias, Sí, César. gracias chicas. Muchísimas El Gracias, gracias. chicas. siguiente, Gracias, Ricardo. les Un recuerdo que abrazo. Gracias, Ricardo. el siguiente programa es la importancia de la cultura en nuestra sociedad para que estén atentos. Volvemos en el mes de septiembre con este tema. Así es que, como siempre, fieles al programa, estaremos ahí con ustedes. Muchísimas Un gracias abrazo. por la invitación, Gracias. un privilegio haber participado. Muy amables. Muchas Gracias. gracias.